no más que en la región cervical, se origina en el apoyo espinosa de las vértebras cervicales, pero en un ligamento que se le dice el ligamento de la nuca, el ligamento cervical posterior. Mire dónde se inserta. Tóquense la clavícula, toquémonos el acromio, tóquese la espina de la escápula, no le dé pena. En esas tres se inserta este músculo. Dígame otra vez. Clavícula, acromio de la escápula y espina de la escápula. Bueno, acromio, primero la clavícula, acromio y espina de la escápula. Lleven el hombro hacia atrás. ¿Qué es eso? Retrae el hombro. Retrae el hombro. Eleva y desciende el hombro. También eleva. También desciende. Como diciendo a usted, cuando le eleva, usted dice, no me importa. ¿Cierto? Dice usted, no me importa. Eleva el hombro. Y lo baja. Dice usted a su mamá, no sea con su mamá así. Inervación, nervio espinal o accesorio. Adivinen qué parte craneal es. Nervio espinal o accesorio, el 11. El 11, muy bien. Y observen ustedes el dorsal ancho. El dorsal ancho también es laminar. Laminar, es una lámina. Dígame dónde se origina el dorsal ancho dentro de imagen. Apófisis espinosa D. Ahí se ve. Apófisis espinosa de las últimas vértebras torácicas, apófisis espinosa de las vértebras lumbares y primeras sacras. Últimas torácicas, lumbares y primeras sacras. En esta región lumbar se forma una aponeurosis. En esta región lumbar se forma una aponeurosis toracolumbar. Es decir, el libro de Snell le dice solamente que se origina en la aponeurosis toracolumbar. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Porque también esta aponeurosis da origen al dorsal ancho también. Los dorsal ancho se origina en esa aponeurosis tóraco-lumbar, que tiene su origen en las últimas vértebras torácicas y las vértebras lumbares. ¿Aponeurosis qué dijimos? Tóraco-lumbar. El músculo, mire, converge las fibras hacia el húmero. Mire nuevamente cómo se ve el dorsal ancho. Convergen las fibras hacia el húmero. El músculo también se llama latísimo del dorso. Escriban eso también. Que el músculo también se conoce como el latísimo del dorso. Yo pensé que había puesto el número aquí, hombre, no puse el número. ¿Por qué no puse el número? Para ver esa cresta. En el número tenemos adelante del número una cresta interna. Mejor, lo explico primero. Aquí delante del número tenemos un surco, que se le llama el surco bicipital. En este surco bicipital, ese surco tiene dos crestas, una cresta interna y una cresta externa. Por eso se llama surco, porque tiene dos crestas, una interna y una externa. Este músculo se inserta en la cresta interna del surco bicipital. ¿Queda claro? Se inserta en la cresta interna del surco bicipital. Según esto, ¿qué hace el músculo? ¿Lo eleva o lo aduce? ¿Lo abduce o lo aduce? Lo aduce porque lo acerca al tronco. Aduce el miembro superior. Aduce el miembro superior y el hombro. Y lo rota, lo va a rotar internamente. Rote internamente el brazo. ¿Cuál es la acción del músculo latísimo del dorso? Todo, dígamelo.
inervación, nervio tóraco dorsal. Ya lo vamos a ver. Nervio tóraco dorsal. Eso es muy afortunado porque ahí le veía muy bien. Yo soy desafortunado. Bueno, ahora nos vamos para otro plano. Nos vamos a ir para otro plano. Media espinal para el trapecio. Y el plano medio, miren los músculos que lo forman, todos. ¿Qué músculos forman el plano medio? Dígame. ¿Le gusta el elevador del escápula? ¿Cuál más? ¿Cuál? ¿Le gusta el romboide mayor? ¿No le gusta? Angular de la escápula, romboide menor, romboide mayor. Mire, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior no se ve. ¿Por qué no se ve? La felicito. Es muy inteligente. A cualificar. Entonces usted ve aquí el angular. Primero el angular de la escápula. Le hicimos también el elevador de la escápula. Origen en el ángulo superior de la escápula. Inserción. ¿Qué escribe rápido? Apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores. Apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores. Según esta relación, ¿cuál sería? Todos. Muy importante, hay uno diferente, se eleva la escápula. Se eleva la escápula. La cabeza, como el músculo no termina en la cabeza, la deja quieta. La deja quieta, porque como termina así las vértebras cervicales. Lo inerva el nervio escápulo dorsal. Distinto a toracodorsal, lo inerva el nervio escápulo dorsal. ¿Ya? Bueno. Romboide menor. Vean el romboide menor. Origen. Apófisis espinosa. Séptima vértebra cervical y primera torácica. Séptima vértebra cervical y primera torácica. Inserción. Borde interno de la escápula. Borde interno de la escápula. Vamos a hablar de una vez del romboide mayor y ahora decimos la acción de ellos. Romboide mayor. Origen. Ven ustedes aquí que es en las apófisis espinosas de T2, T2, T3, T4, T5, T2, T3, T4 y T5 en las apófisis espinosas. Se inserta borde interno de la escápula. Acción. Retrae la escápula. Acción retrae la escápula. Los dos, la acción de los dos propósitos retrae la escápula. Vamos a retraer la escápula ya, todos. Lo inerva el nervio. Los inerva el nervio. Escápula dorsal. No hemos visto preaborraquear, ¿cierto? ¿Qué más corto te da bien? Escápula dorsal. Con gusto.
y el dorsal ancho, como dijo Juliet. Ponle cuidado. Ponle cuidado. Mire, quitamos los romboideos o cortamos los romboideos y quitamos el dorsal ancho y vemos el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Oye, serrato, ¿qué será serrato? Forma de sierra, porque tiene dientes debido a que termina en las costillas. Bueno, origen. Veamos bien el serrato posterior superior. Miren que es profundo el romboideos. Es profundo los romboideos. El serrato posterior superior. Se origina en la apoysia espinosa, sí. Apoysia espinosa, sí. De la séptima cervical. Y de las 3 primeras torácicas. Se insertan las 4 primeras costillas. Se insertan las 4 primeras costillas. Elevan las costillas. Acción, elevan las costillas. ¿En qué momento elevamos las costillas, verdad? Cuando botamos aire o tomamos aire. Al tomar aire. ¿Y cómo se llama ese mecanismo de tomar aire? Inspiración. Inervación. Ojo aquí con la inervación. Ramos dorsales. Ramos dorsales de los nervios espinales. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál sigue? Retrato posterior inferior. ¿Niño dónde está? Se origina en las apoyas espinosas, claro. Apoyas espinosas de las 2 últimas torácicas y 2 primeras lumbares. 2 últimas torácicas y de las 2 primeras lumbares. Se insertan en las 4 últimas costillas. Se insertan en las 4 últimas costillas. Se ve, miren. 1, 2, 3 y 4 últimas costillas. Entonces, ¿qué hacen? Tienen la dirección del músculo. Descienden las costillas. Descienden las últimas costillas. ¿En qué momento descienden las costillas? En la expiración. O sea que estos son expiratorios. Potentes, no, pero ayudan. Los inervan. Los ramos dorsales. De los nervios espinales. Pregunta, ¿qué son ramas dorsales? Dígame, Belén. Entonces, hay un inconveniente con estos músculos, por ejemplo, las personas que se deciden retirar las costillas. Ah, sí, pero con eso no se mueve. Se quitan las costillas y a la hora de la verdad no pasa nada porque los otros de arriba le ayudan mucho. No, pero entonces también toca quitar esas 2 secciones del músculo también. No necesariamente. No necesariamente. Pero mire una cosa. Sí. Este serrato posterior inferior trabaja en conjunto con el triangular. El esternón. Sí, todo es un conjunto de músculos que actúan sincronizadamente para la inspiración y para la expiración y junto al diafragma. Actúan todos coordinadamente. Lo que le pregunté a usted, si encuentra usted que es rama dorsal. ¿Y saben de dónde? Recuerden que
largo o longuísimo del dorso y el ilio costal. Me tomé la tarea hace muchos años de hacer eso, porque al principio cuando uno no lo traía así, ustedes se enredaban más para entender. Les ahora se enredan menos para entender, que ya por lo menos se les escribió cuáles son. Pero antes se enredaban y escribían mal en el cuaderno y luchando ustedes para aprender y enfrentar el examen. Yo digo, voy a escribirlo allá para que entonces no tengan pérdida. Esos son del sistema espinal transverso porque van de las apófisis espinosas a las apófisis transversas anteriores. Así, empecemos con el estudio de cada circuito. Esto, vamos a decirlo así, en conjunto. Los músculos esplénicos de la cabeza y cuello se originan en las apófisis espinosas. De las vértebras cervicales inferiores. No le pongamos cuáles, aunque aprenda eso es suficiente. Inferiores. Bueno, el de la cabeza termina en el hueso occipital. Este que llega a la cabeza termina en el hueso occipital. Y dígame dónde termina el del cuello. Es correcto, escriban así. En las apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores. El del cuello termina en las apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores. ¿Listo? Aquí no vamos a continuar. Viene la acción. Hagamos la acción bilateralmente. ¿Cuál sería la acción bilateral? Extender la cabeza y el cuello. Acción bilateral. Extender la cabeza y el cuello. ¿Cierto que ya está haciendo mucho frío? Sí. Por eso yo no me dice allá. ¿Cómo se le rebajará eso? No me dice allá porque le dañaron la voz. Es tipo la voz. Porque no la tiene calorada. Unilateralmente, ¿cuál sería la acción unilateral? No, un solo lado. Bueno, si usted quiere hacerla así continuamente, pues sí, diciendo no, ¿cierto? No. Pero de un solo lado la flexiona lateralmente. Unilateralmente flexiona a un lado el cuello y la cabeza. Oye, ¿quién nos inervará? Sí, los ramos dorsales de los nervios cervicales, donde le vamos a dar ramos ventrales. Es falso. Ramos dorsales de los nervios cervicales. Se fue el primero. El segundo lo vamos a resumir, no vamos a detallar cada uno. No, porque ya tienen una experiencia que no se olvide. Vamos a decir así. Ya me concentro. Apófisis espinosas, apófisis transversas, ¿cierto? Pero si a mí me dicen epiespinoso, que no es que ver nada, para que hagamos un resumen ahora. Si a mí me dicen epiespinoso, ¿qué significa? De unas apófisis espinosas a otras apófisis espinosas. Si me dicen a mí dorsal largo, ya cumple la regla de espinosa a transverso. Y si me dicen iliocostal, apófisis espinosa a las costillas. O sea que hay dos que no cumplen la regla, pero están dentro del grupo. ¿Cuáles son los dos músculos que no cumplen la regla? El epiespinoso. ¿Cuál es la regla? Que varía de la apófisis espinosa a la apófisis transversa, ¿cierto? Es la regla. Pero el epiespinoso no lo cumple. El iliocostal no lo cumple.
a lo largo de la columna, y en las costillas. Y en las costillas. A lo largo de la pared torácica. Y en las costillas a lo largo de la pared torácica. Ese como que ya lo vimos hace mucho rato. Sí, ese ya lo vimos. Deje el espacio y ahora viene y yo le arreglo ese problema. Ese ya lo vimos. Suprayacentes. Entonces se originan las apodes espinosas y se insertan las apodes espinosas suprayacentes en las apodes transversas suprayacentes, o sea que están arriba, de las vértebras de arriba, y en las costillas se insertan a lo largo de la pared torácica. Es la mejor definición que uno le puede hacer a este lector de la columna. Ahora, que usted quiere ser detallista, es que las cosas se olviden, ¿no? Y clínicamente no es importante. Si fuera clínicamente importante, yo le diría otras cosas, dejémoslo así, para que no estudien tanta cosa que a la verdad se olviden. ¿Cuál es la acción de ese lector de la columna que usted no es capaz de adivinar? Bilateralmente erecta la columna. Unilateralmente la flexiona lateralmente. Claro, ¿cómo no lo va a flexionar lateralmente? Claro, hace la flexión lateral. Unilateral. ¿Y quién los inerva? Eso, vamos aprendiendo. Ramos dorsales de los nervios espinales. Bueno, suficiente. ¿Qué más? Ahí, ¿qué dice? Lea, no alcanzo a leer. ¿Qué dice arriba? Cara profunda del dorso, sistema espinotransverso. Todavía estamos buscando el espinotransverso. El rector de la columna es el A, B y C, ¿cierto? A, B y C, perfecto. Y arriba el 1 y 2 es premio de cabeza y cuello. Mire cómo se ven en la práctica. Así se ven en la práctica. Mire nuevamente el rector de la columna, le hemos separado cada uno. Dígame. Es precisamente eso. Y lo hace muy bien. Vamos a ver si hay otro paquete. Póngale cuidado. ¿Qué dicen todos? Todos. Capa profunda del dorso, sistema transverso espinoso. Hay otro sistema distinto, contrario, ¿cierto? Este sistema es contrario al anterior. Dígame por qué es contrario. Y si empiezan las transversas, son las transversas inferiores, y si terminan en las espinosas, las superiores, las suprayacentes. Ya me entendió. No los vamos a poner a subir. 7 músculos. Vamos a ver cuáles cumplen la regla de esos 7 músculos. Enumere por los músculos. Semiespinoso de la cabeza, complejo mayor. Semiespinoso cervical, muy bien. Semiespinoso del tórax, perfecto. Multífidos, submultífidos. Pero los interespinosos no cumplen la regla porque irían de espinosa a espinosa, ¿cierto? Pero hacen parte de este grupo. Y tampoco los intertransversos cumplen la regla porque van de apódices transversos a apódices transversos. Pero los 5 primeros sí, repitamos. Los semiespinosos significa que están de la mitad de la columna vertebral hacia arriba. Semiespinosos de cabeza, cuello y tórax. Y lo vamos a ver con un solo paquete. Y nunca se nos olvida. Es que se puede usar uno por uno, nos llega a las 3 de la tarde aquí. No, ¿qué significa? Simple, no. Lo que usted se va a aprender. Porque a uno le dicen, de los casos que ha dictado usted, ponga 5 preguntitas nomás de cada
cada clase, entonces no nos alcanza tampoco a preguntar. Entonces vamos a preguntar frente a lo esencial y eso sí lo vamos a preguntar. Entonces dice así: yo ya me lo aprendí. ¿Usted ya lo aprendió? ¿Ya lo aprendió? Yo ya me lo aprendí. Los tres primeros, ¿cómo se llaman? Y lo siguiente, multivios y qué, porque están dado los multivios. Interespinosos porque eran entre las apoides qué, y intertransversos porque están entre. Ya se lo aprendió, nunca se lo olvidado. Entonces los semiespinosos, si son del sistema espinotransverso, dígame dónde se originan los semiespinosos, porque están de la mitad de la columna vertebral hacia arriba. Eso se llaman semiespinosos. Si a usted le preguntan en el examen qué es semiespinoso lumbar, ¿usted qué dice? Semiespinoso sacro. Tampoco. Pero sector torácico, cervical y ahí en la cabeza. Significa que se originan en las apófisis espinosas. Perdón, se originan en las apófisis transversas. Mira que ando en la anterior. Se originan en las apófisis transversas. ¿Y dónde se van a insertar? En las apófisis espinosas de las vértebras suprayacentes, como en escala, se van haciendo así en escala. Se origina en las apófisis transversas, se insertan en las apófisis espinosas de las vértebras suprayacentes, y el de la cabeza en el hueso occipital se inserta. Y el de la cabeza en el hueso occipital se inserta. ¿Cómo se llama el semiespinoso de la cabeza el que se inserta en el hueso occipital? Se lo pueden preguntar, ese sí se lo pueden preguntar, porque usted escribió allá que el semiespinoso de la cabeza se llama también complejo mayor. Ese se lo pueden preguntar. Y eso se ve acá, está muerto, se ve acá y acá. Entonces, ¿no? Por debajo de la línea cervical superior. Entre la línea cervical superior y la inferior. Entre las dos. Bueno, acción. Bilateralmente. Los semiespinosos también extienden, son extensores de la cabeza y columna vertebral. Bilateralmente, ¿cierto? Bilateral. Dígame unilateralmente. Flexión lateral de cabeza, cuello y columna torácica. Unilateralmente flexiona lateralmente la cabeza, lateralmente el cuello y lateralmente flexiona la columna torácica. ¿Y quién los inerva? Muy bien, ramos dorsales. Vamos bien, siempre vamos bien. Así es eso. Ahora sí digamos multífidos. De los nervios espinales, cervicales, torácicos, en este caso. Multífidos, origen. Dígalo usted ya. Pero hay que decir una cosa, un detalle. Multífidos hay que decir un detalle. El detalle es este. Se origina en el vértice de una apófisis transversa. Multífido. Se origina en el vértice de una apófisis transversa y se inserta en el vértice de una apófisis espinosa de la vértebra
suprayacente, y así a lo largo. Y así a lo largo de la columna vertebral. Aquí dice multífero, ¿cierto? Y aquí se ve cómo va de la apófisis transversal, del vértice a la apófisis espinosa, de la vértebra suprayacente. Y así a lo largo de la columna. Son los principales rotadores de la columna. Cuando usted rota la columna, se hace por estos músculos. Principales, ojo, principales, póngame la palabra principales. Principales rotadores de la columna. Porque si yo le pongo sus multífidos, principales rotadores de la columna, no. Son los multífidos. Inervación, ramos dorsales de los nervios espinales. Ahora sí, dígame los multífidos. Ah, estoy muy bien. Estoy como nervioso. Ah, felicito. Pero errores valen los errores. Que digamos eso, sí, muy bien. Submultífidos, origen en la base. ¿Y en qué libro lo estudió? Ok. Entonces, origen en la base. En la base de la apófisis transversa, origen de las submultífidos. En la base de la apófisis transversa. De una vértebra. Inserción en la base de la apófisis espinosa de la vértebra suprayacente y así a lo largo de la columna vertebral. Rotadores de la columna vertebral. No estoy diciendo principales, pero son rotadores. Rotadores de la columna vertebral. Inervación. Interespinosos, origen e inserción entre las apófisis espinosas. Interespinosos, origen e inserción entre las apófisis espinosas de las vértebras, claro. Extienden la columna. Como son interespinosos, extienden. Ponga eso, extienden la columna. Y si son intertransversos, origen e inserción entre las apófisis transversas. Los intertransversos. Origen e inserción, ahí se ve, entre las apófisis transversas. Flexiona lateralmente la columna. Flexiona lateralmente la columna vertebral. Inervación de los dos, 6 y 7. Todos dos, espinosos, intertransversos, los ramos dorsales de los nervios espinales.
Pero mire lo que hay ahí, pero mire, quitamos ese complejo mayor, quitamos el esquema de la cabeza y cuello, retiramos el origen del trapecio y mire lo que quedó. En la nuca quedó, en la nuca. Esa es la nuca, triángulo suboccipital de la nuca o de la región suboccipital. No necesariamente. ¿Qué es lo que se rompe cuando usted se desnuca? Lo que vimos en clase, ¿cierto? La pólisis odontoides del axis. Se desnuca uno con eso. Pero usted queda colgado. Mire que usted queda, si se rompieron los músculos, la cabeza queda arriba y usted abajo. ¿Cierto? No queda colgado, queda muy bien. ¿Cuál es el primer músculo del triángulo suboccipital? Recto posterior. Dicen, bueno, uno es el número 1. Recto posterior mayor. Número 2 acá, oblicuo superior. Y el número 3 acá, ¿cierto? Oblicuo superior. Bueno. Listo. 3 músculos forman un triángulo debajo de la región occipital, debajo del occipital. Y ese triángulo se llama suboccipital. Ese también sirve para levantar uno la cabeza. Si se cansan los otros músculos, por lo menos tenemos este, para levantar con más elegancia la cabeza. Porque uno levanta con elegancia la cabeza, ¿o no? Uno la levanta con elegancia. Origen de inserción. Recto posterior mayor. Me concentro. Estoy concentrado. Mira donde se origina el recto posterior mayor. Apódice espinosa del axis. Inserción occipital, digamos así nomás. No le pongamos líneas. Sabemos que está la línea superior e inferior. Démoslo quieto. Inserción occipital. Listo, ahora hablamos de la acción y de la inflamación. ¿El otro cuál es? El oblicuo superior. ¿Y el oblicuo superior? Muy bien. Díganme dónde se origina. ¿Qué hay acá? ¿Esto qué vendría a hacer? Todo ligando. Apódices transversas del atlas. ¿Cierto que es apódices transversas del atlas? Diga así, así quiero. Apódices transversas del atlas. Muy bien. ¿Dónde se inserta? En el hueso occipital. A quien no me adivina, usted que es buen observador, antes de que se aburra usted ahí pensando en otra cosa, dígame dónde se origina y se inserta el oblicuo inferior. ¿Dónde? La base de la apódice transversal del axis. Estamos hablando de este oblicuo inferior. Desde abajo. Digámosle mejor, apódices espinosas del axis, inserción, apódices transversas del atlas. Apódice espinosa del axis a la apódice transversa. Hay un músculo que no hace parte del triángulo. ¿Cuál es? Escriban esto. Hay un músculo, existe un músculo que no hace parte del triángulo y se le llama recto posterior menor. Aquí debe decir, miren, recto posterior menor. Origen. El tubérculo posterior del atlas, sí. Tubérculo posterior del atlas. Aquí viene el tubérculo posterior del atlas y se inserta en el occipital. Recto posterior menor, este. El recto posterior menor tiene, este es el tubérculo posterior del atlas, este. Se inserta en el occipital. Tubérculo posterior del atlas. Estamos hablando del recto posterior del atlas, ¿cierto? Tubérculo posterior del atlas. Inserción en el hueso occipital. Acción. La acción. La acción. Extiende la región occipital. Bilateralmente extiende la región occipital. Tiene que ser
bilateral para extender la región occipital. Si es unilateral, ¿qué hace? Unilateralmente, flexión lateral de la región occipital. Vamos a buscar el nervio que los inerva. Apenas lo encontré, pero usted me dice, ese es. Esto, ahí no está. En este, tampoco está. ¿Sabe qué se ve el triángulo acá? Y de este triángulo se ve la arteria vertebral y el arco posterior de atrás. Si nos preguntara que qué se ve, qué existe, qué hay, qué se encuentra en el triángulo suboccipital, usted dice la arteria, porque es que usted puede tener un paciente con un accidente en esta región que esté sangrando, usted mismo ahí piensa, puede tener afectada la arteria vertebral. Y usted sabe la importancia de la arteria vertebral. Hay mucho que contar. Pero ahí no está el nervio que le inerva. En este sí está el nervio que le inerva. ¿Cómo se llama todo? Mirando la imagen. Nervio suboccipital. Está dentro del triángulo. Inerva estos músculos. Nervio suboccipital. Inerva a todos. Incluso el que no hace parte del triángulo. Incluso los cuatro. ¿Sí? Los cuatro. Pregunta. Y me la van a hacer en el examen. El nervio suboccipital, ¿a qué nervio corresponde? ¿Y a qué rama de ese nervio corresponde? A la rama dorsal del primer vertebral. Muy bien. ¿Y usted por qué sabía que era de la? Porque eso aprendí a leer. Ya lee, que leer muy rápido. Y se lo van a preguntar, los nervios que inervan el triángulo suboccipital. Lo inerva el nervio suboccipital, que es la rama dorsal del primer nervio cervical. Por debajo del músculo, ahora sí bien observado, por debajo del músculo oblicuo inferior, también emerge la rama dorsal del segundo. Y esta rama dorsal del segundo inerva los músculos de los que hablábamos del sistema transverso, espinoso y espino transverso. Pero mire que la rama dorsal de C2 continúa hacia el cuero cabelludo para dar inervación sensitiva. ¿Se acuerdan del cuero cabelludo? Bueno, ustedes han visto otra vez. El cuero cabelludo está parte de atrás. De este parte de atrás hay un nervio que se llama el ramo dorsal de C2, el gran nervio de Arnold, el famoso Arnold. Pero puede repetir la Repito, si esta rama dorsal que usted ve acá, después de inervar los músculos por debajo del triángulo, sigue como cutáneo hacia el cuero cabelludo. La rama dorsal de ese luz, después de inervar los músculos, sigue como nervio sensitivo y inerva el cuero cabelludo. ¿No la apoyó? La repito. Que la rama dorsal de C2, la rama dorsal de C2, después de inervar los músculos, sigue como nervio cutáneo sigue como nervio cutáneo ¿para quién? Cuero cabelludo. ¿Y cómo se le llama ese nervio si no lo sé? Gran nervio de Arnold. Va inervando el que acabamos de ver en el sistema espinotransverso y sistema transverso espinoso. No lo voy a decir cuál, porque es que ya sería una cosa muy minuciosa. Pero ahí en general, el músculo. Oye, pero mire esa imagen tan rara. Las funciones de los rectos posterior mayor, del superior y inferior. ¿Cuáles son uniones? Las funciones
hablado mucho en la anatomía con ellos cuando hablamos por anatomía, pero no se atreven a mover eso. Pero ¿por qué no lo digo? Si es muy fácil. Cortar, estructurar, lo que uno conoce. Ya cuando usted vaya a hacer la especialidad, volvemos a ver cirugía plástica y volvemos a reparar eso. Porque no hay tiempo para estudiar los triángulos del cuello. No hay tiempo para estudiar los triángulos del cuello. Gracias, igual. Pero voy a quitar esa base cervical. Mire cómo la quito de fácil. Usted me dice si me quedó bien retirada o no. Me quedó muy bien retirada. Miren todas las fases como ocurren esos músculos. Y miren, en el cuello tenemos nosotros el hioides, por debajo de la mandíbula tenemos el hueso hioides, hueso independiente, libre. Pero hay unos músculos por debajo del hioides que son los infrahioideos. Distos de milagro hoy, porque eso quedó, que no había ni dónde ver. Los músculos suprahioideos los vemos por allá en boca, y no sé si los darán en boca, yo creo que sí. De todas maneras, hay 4 músculos infrahioideos. Esternohioideo, ahí están los nombres: esternohioideo, esternotiro, tiroideo y omohioideo. Y la palabra dice de dónde a dónde va. No me ponga a repetir de dónde a dónde va. Dígame cada uno dónde se viene y dónde se inserta. Empecemos con el primero. Esternohioideo. ¿Dónde se viene y dónde se inserta? Manual external. Yo iba a decir esternonioides, pero digo manual external, está bien. El manual external. Sí, porque sabemos todos que el external tiene manubrio, cuerpo y la posición. ¿Y dónde se origina el esternotiroideo? Manubrio external y cartílago tiroides. ¿Dónde se origina y se inserta el esternoideo? Ya lo vimos. Ahora el esternotiroideo, manubrio external y cartílago tiroides. Oye, ¿y el tiroideo? Ahora inserción del tiroideo. Cartílago tiroides y hueso tiroides. ¿Sí lo está cogiendo? Pero no. Si es esternohioideo, ¿dónde se origina? ¿Dónde se inserta? En el manubrio external, que es el manubrio external, el externo. ¿Y dónde termina? Hioides. Ahora dígame el esternotiroideo, manubrio external y cartílago ¿qué? Tiroides, allá se inserta. Ahora díganme el origen de la inserción del homohioideo. Origen, omoplato. ¿Y cómo se le dice también el omoplato? Escápula. Origen en el omoplato o escápula. ¿Dónde se inserta el homohioideo? En el hioides. Ahí se ve. Este músculo tiene 2 porciones o vientres. El homohioideo tiene 2 porciones o vientres. Unidos por un tendón central. Unidos por este tendón. El tendón central. La genética humana es una cama muy tenaz, porque ninguno tiene distinto. Ninguno tiene igual. Todos son mejores. Tiene ese tendón central. Esos son los 4 músculos infrahioideos cuya acción, ¿cuál sería? Desciende el hioides. ¿Cuál se quedó? ¿Cuál se quedó? Ya. Desciende el hioides. Si desciende el hioides, desciende la garganta. Si desciende el hioides, es como decir, desciende la garganta. ¿Se ve algún nerviecito ahí que innerva los 4 músculos de ahí? Yo no veo. Buscamos. Y apenas lo vean, me grita. Pero cuando es él está, o sea, la vena que está ahí es la yugular, ¿no? Esta era la yugular interna. Esos músculos que están seccionados,
Este. Está seccionado. No, arriba. Este con este. Con este es el esternocleidomastoideo. Porque el esternocleidomastoideo está cubriendo los músculos infraorbitales y también la vena yugular interna. Aquí sería este con este, pero el que está seccionado aquí es el esternoideo. Este es el esternoideo cortado para ver el esternotiroideo, que es este. Luego una pregunta, siendo muy pesimista, trauma de alto impacto, pues digamos alguien se lastima por cualquier casualidad de los músculos, ¿qué sucede? Pues se muere inmediatamente. No. Lo importante es los vasos sanguíneos. Lo importante es que no se muera uno por hipovolemia, o sea, que se extravasó la sangre. Nosotros tenemos 5 litros de sangre. Y si tienes que la arteria carótida interna o primitiva, el chorro de sangre es muy fuerte. O de la vena es fuerte, pero no tan fuerte. Pero no le dan tiempo de llegar a la clínica, se les queda la liga. No hay quien la ligue en el momento del trauma. Por eso están los gases que llegan, miran y pueden colocarse una pieza hemostática para que no deje de sangrar, para que no siga sangrando, ¿cierto? El resto se repara, sutura. Uno va suturando los músculos, con músculo, fácil, con fácil. Repara, sí, repara los músculos. Y si no, el cirujano plástico en este caso, cirujano plástico. ¿Dónde yo? La inervación. El que primero ve los retios. Miren que colocamos el esternocleidomastoideo, usted que me preguntaba. ¿Cierto? Sí, usted me preguntaba esta. Esternocleidomastoideo sobre los infraviteros. Y aquí todavía el esternocleidomastoideo con la fascia. Y miren los infraviteros cubriendo la glándula tiroides, cubriendo la tráquea y cubriendo el cartílago tiroides de la variante. Y miren el ioides. Sigamos. Está inervado por este nervio. Usted ve este arco que hay acá, ven este arco. Hay un arco nervioso acá. ¿Qué dice acá? Raíz inferior. Exactamente, aquí dice asa cervical. Usted dice, los infraviteros están inervados por una asa cervical formado por los ramos ventrales. Mire que ya son ramos ventrales. Formado por los ramos ventrales de los nervios espinales cervicales. C1, que forma una rama superior, porque ahí dice rama superior. C1 que forma una rama superior. Y C2 y D3 y C4 que forma una rama inferior. Ese C4 me lo pone entre paréntesis. ¿Qué significa cuando uno lo coloca entre paréntesis? Puede participar, como no. Y esa asa cervical está sobre la vaina carotídea y su contenido. Está sobre la vaina carotídea. Nosotros ya vimos vaina carotídea, acuérdense de eso. Está sobre la vaina carotídea. Es asa, sí. Cuando usted vaya a buscar el asa, busque la vaina carotídea y pegadita de ahí está. Inerva los músculos que la asa cervical inerva los músculos, excepto, esta es la pregunta del examen, excepto. ¿Cuál es el excepto? El tiroideo no es inervado por el asa cervical. Excepto el tiroideo. No inerva la asa, no lo inerva la asa cervical. Termino lo que voy a decir. Este músculo tiroideo lo inerva una rama directa
sabemos que la rama ventral de C1, o sea, el nervio cervical primero. Este nervio se une al hipogloso y se desprende de él. Este nervio se une al hipogloso y se desprende de él. Este nervio, ¿cuál nervio? La rama de C1 se une al hipogloso y luego se desprende de él. Para terminar dando inervación, al tiroideo. Pregunta de examen. El músculo tiroideo es inervado por el nervio hipogloso. El músculo tiroideo es inervado por una rama del nervio hipogloso. El músculo tiroideo es inervado por una rama que viene de C1 y que es propia del nervio hipogloso. Falso. Y la otra sería, el músculo tiroideo es inervado por una rama de C1 que viene adherido al nervio hipogloso. Esa es la verdad. Si no lo estudia la piel, ve con preguntas muy sencillas. Pero mire que en el cuello tenemos otros músculos por delante de la columna. Tenemos unos músculos por delante de la columna vertebral cervical. ¿Cómo se llaman los músculos que están por delante de la columna vertebral cervical? Prevertebrales. ¿Y cuántos ve usted allá? 4. ¿Y cuáles son los 4? El recto anterior, a ver. Yo señor y usted me dice el nombre, porque no alcanzo a ver acá. ¿Qué dice acá? Músculo largo del cuello. El primero, largo del cuello. El músculo recto anterior mayor de la cabeza. Segundo, músculo recto anterior mayor de la cabeza. Listo. ¿Qué dice acá? El recto anterior menor de la cabeza. Recto anterior menor de la cabeza. Listo. Y El recto lateral. o Recto lateral de la cabeza. recto lateral de la cabeza. ¿Ya lo escribió? Dígamelos. El músculo largo del cuello es el 1, el recto anterior mayor de la cabeza el 2, el recto anterior menor de la cabeza es el 3 y el recto lateral de la cabeza el 4. ¿Quién falta por escribirlos? Ahora viene lo más bravo. Origen y sección. Pero miren, lo vamos a hacer sencillo. No me gusta complicarlo. Eso lo complicaba al principio hasta que ella dijo, no, eso es bobo, ponerse una que aprendan esto así como tan minucioso, no tan minucioso, no. Largo del cuello, no, largo del cuello, digamos simplemente origen en los cuerpos vertebrales de las primeras vértebras torácicas. Y últimas cervicales, aunque usted se repita, eso es suficiente. Origen del largo del cuello en los cuerpos vertebrales de las primeras vértebras torácicas y últimas vértebras cervicales. Ahora dígame la inserción. En los cuerpos de las vértebras cervicales superiores. Inserción en los cuerpos de las vértebras cervicales superiores. ¿La cogió? Sí. Entonces, ¿sí escribió? En los cuerpos de las vértebras cervicales superiores. ¿Ya lo escribió así? Ahora dígame, solo toca decir la acción de este músculo porque es distinta a la de otra. Bilateralmente flexiona la cabeza. Ahora el del otro lado. Bilateralmente flexiona la cabeza. Bilateral flexiona la cabeza. Unilateralmente flexión lateral de la cabeza.
Ya hablamos de elevación. Acá entramos a recto anterior mayor de la cabeza. Primero fíjese dónde viene, dónde está. Primero fíjese dónde viene. Y mire que vienen de las apófisis transversas. Viene la apófisis transversa de la segunda, tercera, cuarta, quinta, paréntesis 6. Recto anterior mayor de la cabeza, origen, apófisis transversas de las vértebras 2, 3, 4, 5, paréntesis 6. Y la persona tiene un largo cuello, de la raza. Inserción, porción basilar del occipital. Miren acá. Es una porción que tiene el occipital en la base del cuello. Por eso dice una porción basilar, porque está en la base. Es una prolongación del occipital en la base del cráneo. Porción basilar. Se inserta en la porción basilar del occipital. Se inserta en la porción basilar del occipital. Flexión de la cabeza bilateralmente. Función: bilateralmente flexiona la cabeza. Adelante. Sí, flexiona la cabeza adelante. Unilateralmente, flexión lateral de la cabeza. Unilateralmente, flexión lateral de la cabeza. Este es el recto posterior menor, ¿cierto? Anterior mayor. No, el menor que estamos hablando acá. ¿Sabes qué dice menor? ¿Por qué? Porque aquí está el menor. Debajo, sí. Bueno, el menor acá. El menor viene de la apófisis transversal del atlas. El recto posterior menor se extiende de la apófisis, se extiende de la apófisis transversal del atlas a la porción basilar del occipital. Usted lo está viendo mejor que yo acá. El recto posterior menor se extiende de la porción de la apófisis transversal del atlas a la porción basilar del occipital. Y dígame de dónde se extiende la. Ahora decimos la acción. Mire el recto lateral de la cabeza. Recto lateral de la cabeza también viene la apófisis transversal a la apófisis yugular del occipital. Antes se acuerdan, ¿no? ¿En serio? ¿Usted cree que vamos a poner a estudiar toda la noche? Repitamos que el recto lateral de la cabeza se extiende de la apófisis transversal del atlas a la apófisis yugular del occipital. Pero usted no ha visto apófisis yugular del occipital, ¿o se acuerda? Pero se han visto el agujero yugular del occipital. ¿Cómo se le llama también al agujero yugular del occipital? Agujero rasgado posterior. Agujero rasgado posterior. Entonces, por delante de ese agujero hay una apófisis. Por eso le dice apófisis yugular del occipital, porque esa apófisis está por delante del agujero yugular, del hueso occipital. ¿En el hueso qué? Estos dos músculos flexionan lateralmente la cabeza. Son ligeros flexores laterales de la cabeza.
Los 4. Prueba cervical profundo. Formado por los ramos ventrales. De C1, C2, C3 y C4. Claro, cuando le hablen a usted de empleo cervical profundo, ese empleo ahí es motor, pero ese empleo está formado por los ramos ventrales de C1, C2, C3 y C4. Listo. Ahora sí, escaleno. ¿Ya lo escribió? No lo había escuchado, Rey. Escaleno anterior, medio posterior. Origen del escaleno anterior. Escaleno anterior. Sí, apoyos transversas de. ¿Qué es esta? Sí, esta es C1, esta es C2 y esta es C3. Entonces apoyos transversas de C3, C4, C5, C6. C3, C4, C5, C6. Apoyos transversas de C3, C4, C5, C6 y dígame de dónde se inserta en el tubérculo de Hirschsprung. ¿Ya se les olvidó? No. Usted ya vieron la torácica, ya vimos la primera costilla y ya vimos el tubérculo del esqueleto anterior que se llama el tubérculo de quién? De Hirschsprung. Tubérculo de Hirschsprung. Ya lo voy a escuchar. Y entonces por delante está el surco de la vena subclavia y por detrás el surco de la arteria subclavia. Escriban eso porque me pueden preguntar. Por delante de la inserción del escaleno anterior, ¿quién se encuentra? Subclavia. Y por detrás del tubérculo de Hirschsprung, ¿quién se encuentra? Arteria subclavia. Eso hay que saberlo. Usted está en urgencia y recibe un paciente con el diafragmante bien sangrante. Entonces ustedes van a convertir la vena con la arteria. No puede convertir. Ahora decimos la acción. Vamos con el escaleno medio. El escaleno medio si viene de apófisis transversa de C2. Escaleno medio. Esto, ¿hay que? Escaleno medio. Escaleno medio. Origen. Apófisis transversa. C2, C3, C4, C5. C2. Ahí se ve, mire, se ve. C2, C3, C4, C5. También se inserta el escaleno medio de la primera costilla. Mirando, esta es la primera costilla. Mirando. Sí, se inserta en la primera costilla. Pero también en ese surco. No, no hay ningún tubérculo, no. Ni en ese surco que está por detrás, sino por detrás del surco de la arteria subclavia. Por detrás del surco de la arteria subclavia. ¿Y cuál escaleno me falta? Posterior. El escaleno posterior se origina en las apófisis transversas. El escaleno posterior. Apófisis transversas de 4, 5 y 6. 4 y 5 y 6. Apófisis transversas de 4 y 5 y 6. Estamos hablando del escaleno posterior, se origina en las apófisis transversas de C4, C5, C6. Y dígame dónde se inserta, ¿en la primera o segunda costilla? ¿Qué está viendo? Se inserta en la segunda costilla. ¿Qué harán los escalenos?
unilateralmente, flexión lateral del cuello. Los escalenos, unilateralmente, flexión lateral del cuello. Unilateral, flexión lateral. Unilateral. Acción bilateral, de lado y lado. Flexión bilateral, o sea, de lado y lado. Y la flexión cervical, la flexión anterior del cuello. Flexión anterior del cuello. Y estos músculos los inerva también el pleo cervical profundo. Inervación, pleo cervical profundo. ¿Pleo qué? Cervical profundo. Este que se está viendo acá. Dijimos que este pleo cervical profundo estaba formado por C1, C2, C3 y C4. Pero este pleo cervical profundo inerva los músculos que vimos, pero que son fibras motoras. Pero el pleo cervical profundo da fibras superficiales y fueron un pleo cervical superficial. El pleo cervical profundo se continúa como pleo cervical superficial, cutáneo, se continúa como pleo cervical superficial, cutáneo, dando los siguientes ramos cutáneos. Después vemos el pleo braquial como en 20 días. Bueno, ¿qué? Ya estamos viendo el miembro superior, creo, ¿cierto? No. Es ahí en la 20 días. Entonces, este pleo cervical profundo se continúa como pleo cervical superficial cutáneo, dando los siguientes ramos cutáneos. Primero, el nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio cervical transverso, y el nervio supraclavicular. ¿Dónde nos apretamos de esto? ¿No? Repitamos. Nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio cervical transverso y nervio supraclavicular. Yo lo señalo y usted me dice sí o no. Me voy a equivocar a propósito. Y entonces usted me va a decir cuál es el no. Entonces me equivoqué. Nervio occipital menor. Pero para verlo de acá. Me tiene que ayudar usted. Porque mire, este es el auricular mayor, ya lo cogí. Nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio cervical transverso, nervio supraclavicular. Repitamos. Nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio cervical transverso, nervio supra. ¿Quién no lo vio? Todos atentos. Ahora hacemos un quiz. ¿Sí? Sacan una hojita. Sí. Y me van a hacer el dibujo ahora y me van a señalar dónde está este nervio. ¿Este es occipital qué? ¿Este es cuál es? ¿Este cuál es? Cervical transverso y este es el. Y miren que todos emergen por detrás. Todos emergen por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Todos emergen por detrás del músculo esternocleidomastoideo. En la práctica usted va y busca el músculo esternocleidomastoideo y va a buscar 3 nervios por detrás del músculo. ¿Cuáles son de arriba hacia abajo? Todos, ¿cuáles son? Occipital menor, auricular mayor. Ahora la pregunta que van a escribir ustedes ahí es, la respuesta es, díganme hacia dónde va el occipital menor. El occipital menor va al cuero cabelludo y pabellón auricular. El occipital menor va hacia el cuero cabelludo y pabellón auricular. Por detrás.
ángulo de la mandíbula, auricular mayor. Ahora dígame, ¿para dónde va el cervical transverso? Para la piel anterior del cuello, digámosle así nomás. Cervical transverso, piel anterior del cuello. ¿Para qué más? Ustedes ya saben qué hay por delante. Y díganme, el supraclavicular, ¿cómo diríamos sencillamente supraclavicular? Piel baja del cuello y piel del hombro. Supraclavicular, piel baja del cuello y la piel que cubre el hombro. Una pregunta incorrecta, vamos a poner una pregunta incorrecta para el examen. Las ramas del pliegue cervical superficial son nervios mixtos porque llevan fibras sensitivas y motoras. ¿Verdadero o falso? Mire que nadie me puso atención. No bostece ya, porque se pone a bostezar me la pega. El pliegue cervical superficial tiene 4 ramas y son nervios mixtos porque tienen fibras sensitivas y motoras. ¿Por qué falso? ¿De dónde le quedaron las motoras? En el profundo. Perfecto, en el profundo. ¿Y qué más tenemos en el cuello? La arteria subclavia. ¿Usted sabía eso? Que nosotros tenemos en el cuello la arteria subclavia. En la parte baja del cuello nosotros tenemos la arteria subclavia. ¿Usted sabe dónde se dirige la arteria subclavia derecha? ¿Dónde estudió usted? En la práctica para el parcial. El cardio, claro, ustedes están viendo cardio, ¿cierto? Y ya vieron la aorta, y ya vieron el callado aórtico, y ya vieron que el callado aórtico tiene 3 ramas. ¿Cuáles son las ramas del callado aórtico? Tronco brachiocefálico, arteria carotídea primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. Dígame la arteria subclavia derecha, ¿dónde se origina? Y la izquierda, directamente del callado aórtico. ¿Y hasta dónde es subclavia? Hasta el hombro porque me volví la axila. Póngale cuidado. Esa arteria subclavia hasta el borde externo de la primera costilla. Ojalá le vaya muy bien en el examen. ¿Sabe por qué? Porque es que me da tristeza a mí a veces que los que mejor participan. Miren, me tocó ver una niña y un muchacho que sabían mucho, bastante, y en la clase participaban y condiciones para que dominaban el tema. Cuando yo veo repitiendo el área, pues me pegó duro. Yo digo, ¿cómo así que te gusta el área? ¿Cómo pierde usted el área? Me provocaba como irme yo con ellos a decirles que les ayudaran, que no era justo. Pero es un ejemplo. Hay que tener mucho cuidado porque muchos saben aquí bastante, pero se enredan en contestar un examen, en interpretar las preguntas, en resolver las preguntas, y saben bastante. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta el borde externo de la primera costilla, esa arteria subclavia, y de ahí en adelante se llama arteria axilar. En adelante la arteria axilar. Axilar. Y dígame dónde se ubica la arteria subclavia, si ya lo dijimos ahora antes en el cuello. ¿Entre qué músculos? ¿Entre qué músculos se ubica la arteria subclavia en el cuello? Entre la escalera. ¿A dónde está? Delante de la escalera anterior está la vena, pero sería entre la escalera anterior y el escalero medio. Entre el escalero anterior y el escalero medio. Y antes de pasar por entre la escalera anterior y el escalero medio, antes, dígame qué rama está. Ya vamos a terminar. Las vertebrales. Ya vamos a terminar para que no se angustien. Mírenme la primera rama que da. Una
vascular. Míreme esta arteria. ¿Cómo se llama la arteria? Esta. Siente que esta es la arteria torácica interna o mamar interna. Es la primera rama. Primera rama de la arteria subclavia, la arteria mamar interna, arteria torácica interna. Desciende entre los cartílagos costales y el triangular del esternón. Desciende entre los cartílagos costales y el triangular, músculo triangular del esternón. Y lo que decía la compañera Julieta. Bueno, usted decía que le daba cuáles. Ahí van los intervertebrales. Las intercostales. Intercostales, perdón. Da origen a las intercostales anteriores, sí, es correcto. Esa da origen. Alejandra, profe. Alejandra da las intercostales anteriores. Pero no le olvidará que las intercostales anteriores. ¿Quién hicieron el parcial? No. Y les fue muy bien. Segunda. Mira la segunda. Desciende los cartílagos costales. Anterior, sí. Intercostales anteriores de la parte torácica anterior. Epigástica superior y musculofrénica. Muy bien. Segunda rama es este tronco, pero mire este tronco. Usted lo está mirando, ¿no? Tiro cérvico escapular. ¿Cómo se llama el tronco de la subclavia? Tiro cérvico escapular, diga rápido. Tiro cérvico escapular. Diga rápido. Tiro cérvico escapular. Significa que si es tiro cérvico escapular, ¿cuáles son las ramas? Tiroidea inferior. Muy bien. Cervical transversa. Repitamos. El tronco, tiro cérvico escapular, da la arteria tiroidea inferior, la cervical transversa y la supraescapular. ¿No hemos visto hombro, cierto? Esa va para el hombro, supraescapular. ¿Qué otra arteria hay acá? Miren. La vertebral, ya la estudiaron. La arteria vertebral que asciende por los abuelos transversos, ¿de qué orden vértebras? Desde la 6, porque no es la sexta. De la 6 a la 1. Algún libro por ahí dijo que de las 7. Algún libro dijo que, no sé si fue el muro, el que dijo que decía 7. Eso es falso. De C6 a C1. Usted me podría preguntar, ¿y cuánto podría ser que pase por una abuelo transverso de C7? Depende, hay razas africanas que tienen un cuello muy largo. Y cuando tienen el cuello muy largo, ahí sí se forma en esa séptima vértebra cervical ese abuelo transverso. Pero en general, usted no tiene que utilizar la palabra generalmente. Siguiente rama. Por los abuelos transversos que ya vimos hace mucho tiempo, desde C6 a C1, y ya pasa al cráneo. Y cuando llega al cráneo, ¿qué forma? La vacina. La arteria vacilar con la del otro lado. Entonces les voy a enviar la negra. Ustedes lucharon mucho para ganar negro. Y se quedaron 40. 80. ¿Cuántos se quedaron? 80. Vamos, que es demasiado. ¿Cómo la Mire, es esta rama, este tronco. ¿Cuál es este tronco? El tronco. Sí, ¿qué dice ya?
arteria cervical ascendente. Aquí asciende el cervical ascendente. Asciende por delante de la columna cervical. La cervical ascendente. Y dígame la otra rama. Este que viene terminando acá. Supraescapular. De la arteria subclaviana. Esta es la línea que viene acá. Este tronco. Toracoacromiano. Y esa arteria queda, que se ve borroso, ¿cierto? ¿Sí se alcanza a ver ahí? Esta es la supraescapular, pero es de este. El toracoacromiano, el otro es de la arteria axilar. Esas son las ramas. Entonces te repitamos. Arteria torácica interna, tronco tirocervicoescapular, arteria vertebral, arteria postocervical. Déjelo ahí. La supraescapular también. La supraescapular viene de la arteria del tronco tirocervicoescapular. Otra. La carótida primitiva es esta. Aquí está cortada. Y esta es la arteria carótida externa e interna. Aquí está mejor. Está muy bonita acá, miren. Tronco tirocervico. Este es el tirocervicoescapular, mamaria interna, vertebral. Este es el tronco postocervical. Listo. Aleja, ya te atrás. Por último, el drenaje venoso en el cuello. ¿Qué venas encontramos en el cuello? La vena yugular interna. Y la vena yugular interna en el cuello se une con la vena subclavia y dígame qué forma. Y los dos troncos brachiocefálicos venosos, ¿qué forma? Que la vena yugular interna se une con la vena subclavia, forma el tronco venoso brachiocefálico, según el lado derecho o izquierdo, y los dos troncos brachiocefálicos derecho e izquierdo se unen para formar ¿qué? La vena cava superior. ¿Y dónde